Angélico había pintado también el claustro de San Antonino, y se diferencian de aquellas por la expresividad de los rostros. Se ven los retratos de los miembros de la comunidad, y por la fuerza de los gestos y de las miradas. Hizo como más humano y más reconocible cada uno de los retratos que estaba haciendo Fray Bartolomé. Y la técnica se basa en una pintura que está un poco ensombrecida y caracterizada por las pinceladas rápidas, que es contemporáneas del retablo de la Señoría de la que vimos. En la habitación cuarta de la hospedería hay un fragmento de pintura mural del siglo XV y presenta una decoración de azulejos mixtilíneos, de dibujos, célebres estas a finales del siglo XIV, con escenas de gusto caballeresco y con medallones y escudos de armas. Procede junto con otros 6 fragmentos salvado durante los derribos de la casa de los Teri o de los Pestioni, de la villa Pestioni, cerca del Palacio Strozzi. Los que conocéis, Palacio Strozzi está cerca de Santa María Novella. Saliendo de la plaza de Santa María Novella, yendo hacia el Arno, por la calle que está a mano izquierda. Luego también hay un árbol sobre la orden de los dominicos, que era algo típico en las órdenes religiosas, porque siempre tuvieron las órdenes religiosas un especial cuidado en demostrar su antigüedad y la gracia divina sobre ellas derramada. Y la orden de los dominicos, tan prestigiosa, con santos, papas, obispos, beatos, insignes miembros, se presentaba ante la sociedad florentina, tanto civil como religiosa, con un despliegue de poder eclesial e imponente. Y miembros del clero y de otras órdenes religiosas contemplan la muy prolífica realidad de los miembros de la orden de los predicadores y su realidad en conventos, diócesis, archidiócesis, papados, desarrollo intelectual como autores de dogmas, de moral, de exegética y demás materias del saber espiritual, y esto solía situarse en las hospederías conventuales en unos casos, en las sacristías en otro y en las porterías en otro. También dentro de las dependencias de la hospedería hay fragmentos de frescos de edificios notables del centro de Florencia que fueron desmantelados por reubicaciones urbanísticas, y también hay pinturas custodiadas en la zona conventual que en ocasiones se reubican en la zona museística de algunos pintores florentinos no identificados y algunos en proceso de colocarse. Hay un cuadro de San Esteban de Ottavio Vanini, un San Pedro de Verona anónimo, una Madonna con el niño de Cosimo Ulvieli, un Niño Jesús anónimo, obras de vírgenes, de santos, de santas reinas, retratos de damas que podían ser tal vez monjas antes de su consagración, un gran cuadro de la Anunciación que es anónimo, San Juan Gualberto, mártires dominicos. Eso, estoy haciendo un repaso continuado y al final acabamos en un portal, una puerta que es muy bonita, realizada entre 1414 y 1413, que es de Andrea de Nofri, y era una puerta procedente del palacio del gremio de los laneros y sastres, que estaba situado en la plaza de San Andrés, el mismo del que se extrajo el gran tabernáculo de Fray Angélico, que ya vimos que está fechado entre 1413 y 1436, años en que se encargó también el citado tabernáculo. Y juntamente con el gremio de los albergadores permite tener una idea completa de la grandiosa dimensión y del sobrio aspecto de los palacios de Learti, que se llamaba, de los gremios. Y sobre el arquitrabe se encuentran los escudos de los laneros, del capitán del pueblo, de la iglesia florentina, de la República de Florencia y de los güelfos, sobre un campo dominado por los lirios de Anglio, que era el símbolo, es un símbolo que se ha mantenido, el de los lirios, que se ha mantenido todavía en Florencia.
Cruzando la segunda habitación de la hospedería, en la que continúa la exposición de restos de lápidas del antiguo centro de Florencia, se puede visitar en primavera y en verano el pequeño claustro con soportales caracterizados por bóveda de crucería, que es parte residual del edificio construido por los monjes silvestrinos, que se ha convertido y que ha sobrevivido hace unos días, con columnas, pilares con capiteles en formas de hojas acuáticas, y que demuestra que en efecto se remontan al siglo XIV, y que se ha convertido, como os decía antes, debido debajo de las dos bóvedas, a un museo donde se exponen, siguiendo un orden cronológico, losas y escudos familiares trasladados a finales del siglo XIX del cementerio de la iglesia de San Pancracio, uno de los edificios eclesiásticos más antiguos de la ciudad y actualmente sede del Museo Mariani. Y entre las obras más interesantes hay que señalar una losa paleocristiana reutilizada en el siglo XIV y una losa con el escudo de los Prosperi, fechado en 1276 por su antigüedad. Un elemento elegante también en esta zona de finales del siglo XV del abad Vincenzo Trincini. Más allá del interés artístico, el cementerio tiene sobre todo un gran valor histórico por la descripción que ofrece de la composición social de aquel barrio de la ciudad, puesto que cerca de los escudos aristócratas también encontramos los de gente corriente, identificada por su actividad artesanal, profesional o comercial, que nos está representado por los símbolos que tenía cada uno de los gremios. En el patio adyacente, antes llamado Corte del Grano o Patio del Granero, porque antiguamente era usado para depósito de cereales, se encuentran otras portadas y columnas procedentes del desmembramiento de iglesias y de edificios históricos, y entre ellos el portal del Jardín de los Pazzi, así como de importantes como dos cabezas de león del siglo XVI destinadas al friso del tambor de la cúpula del Duomo, diseñados por Agnolo y que están aquí, que puedes aproximarte a ellos, sus cabezas enormes. Y al volver a entrar a la forestería, hospedería, se halla a la derecha la salida al jardín. Para finalizar de recorrer, hay muchos monumentos fúnebres en las dependencias conventuales, pero yo os voy a destacar solo dos de las muchas que hay, porque si no se nos haría eterno. Hay un monumento fúnebre a Giovanni degli Alessandri, realizado por Stefano Ricci, del que fue el presidente de la Academia de Bellas Artes de Florencia y director de los Uffizi en los años napoleónicos y en la restauración de Fernando III de Augsburgo-Lorena, y se convirtió en estos cargos en un personaje clave en la política artística florentina y de la Toscana en general. Y durante esta época contó con la excepcional colaborador del más insigne escultor de su época, que a mí es una de mis debilidades, que es Antonio Canova, que vivió entre 1757 y 1822, que es considerado el mejor escultor europeo después de Bernini. Y con Alessandri participó en la puesta en valor y realización de copias y obras propias de la cercana Academia de Florencia, que está a escasos 300 metros de donde os estoy describiendo este monumento. Y en reconocimiento a la gran obra y al amor y amistad que tuvo a este convento, le fue erigido este monumento. Y otra de las que llaman la atención, porque es un señor con unas pelucas de estas que recuerdan a los tiempos de la Revolución Francesa, es Josefo Avariano, que nació en Florencia, estudió en Pisa y es uno de los más importantes investigadores y experimentadores del Jardín Botánico de Pisa, creador de una bomba de aire con Robert Boyle y otros sobre luz y electricidad. Eran de estos avanzados que había, que muchas veces
no llegaron a desarrollar grandes inventos, pero sus teorías son las que luego en el siglo XVIII y XIX sirvieron para gran parte de lo que era la mecánica de la revolución industrial. Y esta parte se cierra con la farmacia del convento, que tiene una espectacular fachada y que era como una especie de parte extramuro desde donde los dominicos suministraban pues los medicamentos y las sustancias para la recuperación de las personas, muchas veces de un modo caritativo. Y estábamos en la parte baja, pero nos queda la parte alta, que es donde verdaderamente nos encontramos en las celdas. Por eso he titulado En la forestería y en las celdas, donde nos encontramos de golpe con el esplendor de Fray Angélico, que son los dormitorios de los distintos monjes que él va realizando siguiendo un esquema que vais a ver. Y con lo primero cuando subimos que nos encontramos es con una excepcional anunciación. Las anunciaciones mejores son las que están en el Museo del Prado y probablemente estas son irrepetibles, son muy parecidas, aunque no exactamente iguales. La parte alta, la planta superior, fue construida por Michelozzo entre el año 1437 y 1444, por encima de la estructura medieval existente, y se encuentran los dormitorios de los frailes dominicos articulados en 3 corredores, correspondientes a 3 salas del claustro, donde se asoman 43 celdas decoradas en gran medida, no totalmente, pero en gran medida, por Fray Angélico. Son frescos pintados entre los años 1438 y 1443, y el acceso se hace hoy a través de una escalera construida en el siglo XVII para restaurar una de caracol que tenía otro encalave y que en la actualidad nos lleva ante el fresco de la Anunciación. Este es uno de los 3 frescos que Fray Angélico pintó fuera de las celdas, junto con las de Santo Domingo adorando la cruz y la sagrada o sacra conversación llamada Virgen de las Obras, delante de los cuales los frailes rezaban una oración común en los horarios y normas y términos previstos en lo que era la regla de la orden de los predicadores. En las celdas se encuentra un fresco en cada una de ellas representativo de la vida y de la pasión de Jesús, destinado a la exclusiva contemplación del fraile que ocupaba cada celda. Y en las celdas de Savonarola no hay frescos, porque en un principio se utilizaban como vestidores y algunas celdas fueron demolidas para poder construir un vestíbulo delante de la biblioteca. El ciclo, que es único en todo el mundo, debe considerarse como una obra completa del Angélico, teniendo en cuenta que lo realizó con colaboradores como el joven Gonozzo Gozzoli, puesto que el maestro fue el autor del proyecto total de la decoración temática y de los dibujos preparatorios. Una de las imágenes más célebres, no solo de Fray Angélico y del convento de San Marcos, del que presenta la imagen símbolo, sino que lo es además de la pintura renacentista, porque todas estas celdas, en ellas están contenidas y condensadas las 3 novedades de la nueva época: la pintura de la luz que trae Fray Angélico, la nitidez arquitectónica florentina, que es también la primera que se expresa de una manera clara e identificable, que os voy a decir que si Fray Angélico pintaba un capitel, ese capitel era el capitel de una iglesia, y si vamos hoy en día a esa iglesia todavía vemos que es el capitel con el mismo escudito o con la misma estrella que tenía cuando lo vio Fray Angélico. Y luego el rigor espacial y de la perspectiva, que es el que enmarca la pintura. Estamos hablando del primer cuadro que estamos viendo, estamos hablando de la Anunciación. Y la escena está ambientada bajo un soportal desnudo y sencillo, enlucido con cal, surcado por arcadas de medio punto con capiteles de estilo clásico, en parte corintios y en parte jónicos,
que de cerca recuerdan los soportales de los claustros recién construidos en vida del autor por el maestro Michelozzo, que ahí están en la planta baja del convento, de manera que algunos han sugerido como posible fecha de ejecución la época